En esta clase veremos la retractación, vigencia y caducidad de la oferta. Valor jurídico de la oferta. Antes de la aceptación, ¿la oferta tiene valor? Bueno, depende de la teoría que se adopte, la francesa, la alemana o la intermedia. La doctrina francesa sostiene que carece de valor. Por ende, la policitación por sí sola no obliga. Solo desde el momento en que la oferta es aceptada, nace la obligación. En consecuencia, consideran que la oferta es esencialmente revocable. La muerte o incapacidad sobreviniente o quiebra del oferente hace caducar la oferta y la oferta dura indefinidamente o durante el plazo que señale el oferente. La doctrina alemana moderna, en cambio, señala que es válida. Es decir, la oferta obliga al oferente aún antes de la aceptación. En consecuencia, la oferta es esencialmente irrevocable. El fallecimiento, incapacidad sobreviniente o quiebra no hacen caducar la oferta. Y la oferta necesariamente ha de tener un plazo de duración, ya sea establecido por la ley o el oferente. Esto pues, al ser irrevocable la oferta, si no se pone plazo, se está en contra de la libre circulación de los bienes. Y la teoría intermedia o ecléctica, la oferta antes de la aceptación no produce efecto alguno, salvo ciertos casos excepcionales. La discusión tiene importancia para determinar si antes de la aceptación la oferta puede ser revocada, en cuanto a su vigencia, si su duración es indefinida o limitada, y si le afecta la caducidad, es decir, muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del ofertante. Nuestro código ha tomado un sistema intermedio. La oferta puede tener valor antes de la aceptación en aquellos casos en que va dirigida a persona determinada. En cambio, si va dirigida a persona indeterminada, no tiene fuerza obligatoria para el que la hace. La revocación o retractación es el arrepentimiento del oferente de su propuesta. Es decir, unilateralmente, el oferente decide desistirse de la oferta y dejarla sin efecto como si nunca lo hubiera formulado. De acuerdo al Código de Comercio, el proponente puede arrepentirse entre el tiempo intermedio entre el envío de la oferta y su aceptación. Sin embargo, no podrá retractarse en dos situaciones. Si al hacer la oferta se comprometió a esperar la contestación, si al hacer la oferta se comprometió a no disponer del objeto, sino después de desechada o transcurrido determinado plazo. En estas dos situaciones, el oferente está autolimitando su facultad de retractarse. En consecuencia, respecto de la revocación, se adopta la teoría francesa o ecléctica. Efectos de la retractación. Si la retractación es tempestiva, es decir, si se produce dentro del plazo en que el oferente puede retractarse, esto es, entre el envío y la aceptación, o en otras palabras, antes que el destinatario acepte la oferta, no se forma el consentimiento, pues la oferta queda sin efecto como que jamás se formuló. Sin embargo, aunque el oferente se retracte en tiempo oportuno, igual queda obligado a indemnizar gastos, daños o perjuicios que pudiera haber sufrido el destinatario. No obstante, el oferente puede exonerarse de esa obligación cumpliendo la oferta. Pero si la oferta es intempestiva, es decir, si el oferente la realiza después que el destinatario haya aceptado, la aceptación pasa a ser jurídicamente relevante, pues el consentimiento se forma. El oferente pasa a tener la calidad de parte en el contrato, con lo que no puede exonerarse de cumplir las obligaciones nacidas del mismo. Vigencia de la oferta. Si el plazo es voluntario, es decir, el propio proponente ha establecido un plazo, la oferta dura hasta el vencimiento del mismo. Si no hay plazo convencional, se debe estar al plazo legal que distingue. Si la oferta es verbal o entre presentes, la aceptación debe darse en el mismo acto, de manera que si no contesta en el acto, el oferente queda libre de todo compromiso. Si la oferta fuere hecha por escrito, se debe distinguir. Si están en el mismo lugar,
debe darse en el plazo de 24 horas. Si están en distintos lugares, a vuelta de correo. ¿Qué se entiende recibir en el mismo lugar o a vuelta de correo? Bueno, es una cuestión que debe determinar el juez. Caducidad. Los casos que suelen agruparse en las causales de caducidad comprenden aquellas situaciones en las que la oferta se extingue por una causa independiente de la voluntad del oferente, operando en los siguientes casos: muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del oferente. Si el oferente muere antes de producida la aceptación, su oferta caduca y los herederos no están obligados a cumplir con la oferta. La quiebra e incapacidad. Si el oferente fuere declarado en quiebra o incapacidad antes de la aceptación, caduca la oferta. Momento en que se entiende formado el consentimiento. Es un problema que se plantea cuando el oferente y el destinatario están en lugares distintos, porque si están en el mismo lugar, como en la oferta verbal, también llamada entre presentes, el consentimiento se forma automáticamente. Las teorías para resolver este problema son la teoría de la declaración o emisión de la voluntad o de la aceptación y la teoría del conocimiento. De la primera deriva la teoría de la expedición y de la segunda la teoría de la recepción. La teoría de la declaración o emisión de la voluntad o de la aceptación. El consentimiento se forma en el momento mismo en que el destinatario acepta, independientemente si el oferente ha tomado conocimiento de su aceptación. Esta teoría se critica porque afecta a la seguridad jurídica, ya que pasa a depender del destinatario el determinar en qué momento se forma el consentimiento. La teoría de la expedición. Según esta teoría, el consentimiento se forma cuando el destinatario envía su aceptación, sin que pueda retractarse. Es una variante de la teoría de la aceptación y recibe las mismas críticas. La teoría de la recepción. Según esta teoría, el consentimiento se forma cuando la aceptación llega al domicilio del oferente, sin importar si el oferente toma o no conocimiento efectivo de la aceptación, porque se presume que en el momento en que la aceptación llega a su destino, es conocida por el oferente. Es una variante de la teoría de la información. La teoría del conocimiento o información. Según esta teoría, el consentimiento se forma cuando la aceptación del destinatario llega al conocimiento del oferente. Es decir, solo cuando el oferente toma conocimiento de la aceptación, se forma el consentimiento. La ventaja de esta teoría es que facilita la prueba de la extemporaneidad de la aceptación, ya que el oferente solo deberá probar el momento de recepción de la aceptación. Nuestra legislación adhiere a la teoría de la aceptación, es decir, el consentimiento se forma al momento que el destinatario acepta. Aunque hay ciertos casos, como en la donación entre vivos y en la remisión o condonación, en que parece seguir la teoría del conocimiento. ¿Por qué es importante determinar el momento en que se forma el consentimiento? Bueno, esto es muy importante por varios motivos. Desde ese instante el negocio jurídico se perfecciona y produce sus efectos. Para la revocación de la oferta, porque una vez que está formado el consentimiento, la oferta no puede ser revocada. Si se sigue la teoría de la aceptación, el oferente no puede revocar desde que el destinatario acepta. Si se sigue la del conocimiento, hasta que toma conocimiento de la aceptación. Teoría de los riesgos. Los riesgos de la especie de vida pertenecen al acreedor. Por lo tanto, es necesario saber quién es el acreedor y eso se sabe una vez que el negocio jurídico está perfeccionado. Para determinar la ley aplicable, al perfeccionarse el negocio jurídico, se incorporan a él todas las leyes vigentes. En cuanto a la capacidad, las partes deben ser capaces al momento de contratar. En cuanto al objeto, el objeto debe existir y ser lícito. Para efectos de la prescripción extintiva, la prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos que empieza a correr una vez que la obligación se ha hecho exigible, es decir, cuando el contrato se perfecciona. Entonces, la regla general es que en el momento en que se forma el consentimiento, se comienzan a producir los efectos del negocio jurídico. Lugar en que se entiende formado el consentimiento.
La regla general es que el lugar en que se forme el consentimiento sea el domicilio del aceptante. Excepciones en la donación y remisión. Importancia de determinar el lugar. El lugar es importante, pues la ley del lugar es la que rige el contrato. Si es solemne, será el lugar donde se cumple la solemnidad. Si es real, donde se produce la entrega. Y si es consensual, en el lugar que se forme el consentimiento. En consecuencia, el lugar sirve para determinar la ley que va a regir el negocio jurídico, pues la ley del lugar rige el acto. Para determinar la competencia de los tribunales. Será competente el tribunal del lugar donde se forme el consentimiento. Por regla general es el domicilio del aceptante. En materia de interpretación, el negocio jurídico se entenderá interpretado según los usos o costumbres del lugar en que se haya celebrado. Aquí terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¡Mucho éxito!